Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leslie y esto es Mujeres Apostólicas. Hoy quiero hablarle acerca del temor. ¿Alguna vez usted ha tenido temor? Yo lo he tenido, porque yo crecí en un ambiente donde el temor era como el pan nuestro de cada día. Y a lo largo de mi vida he tenido que enfrentarme a mí misma y ponerme en orden, porque el miedo ha sido algo que muchas veces me ha quitado oportunidades. Y a veces el temor es como cuando tú tomas un objeto y lo pones frente a la luz y, la sombra que produce el objeto es más grande que el objeto en sí. Y a veces pues esa sombra te da mucho miedo, pero cuando miras el objeto era algo muy pequeño comparado con la sombra. Eso es como alguno de estos muñequitos de antes que alguno de sus capítulos tenía algo parecido a eso. Y yo sé que usted sabe de qué yo estoy hablando. Yo recuerdo que cuando yo era niña y me dieron un cuarto en mi casa de solita, y me metía a descansar. A veces en la noche no podía dormir y esto me pasó durante muchas noches y yo no recuerdo nunca haberle contado esto a nadie, ni tan siquiera a mis padres. Y era que cuando ya iba cogiendo el sueñito, aparecía en la parte de afuera un gato o varios gatos y caminaban por las verjas que dividían una casa de la otra, y como eran verjas que tenían algún tipo de sonido, más el ruido, el maullido que hacían los gatos, me ponía histérica y no podía dormir, porque usted sabe que los gatos específicamente pareciera que lo que hacen es hablar y pareciera que se contestan entre ellos, una cosa bastante fea, por cierto. Y eso en mi niñez me causaba mucho miedo. Y la Biblia habla algo que es muy interesante. La escritura dice, y quiero leérselo porque es algo que me parece que debemos tener cuidado con ello. Job, que todos conocemos la historia de Job y todos sabemos que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, dice la Biblia, y que tenía su casa en orden, era rico, era muy próspero, pero de repente le sucede algo que le cambia la vida de la noche a la mañana. Y él describe esta circunstancia en Job capítulo 3 versículo 25, pues lo que temo viene sobre mí, lo que temí vino sobre mí, y lo que me atemorizaba me sucedió. Y es que ciertamente cuando nosotros leemos esos primeros 3 capítulos del libro de Job, nosotros nos vamos a dar cuenta que Job tenía miedo de que a sus hijos les pudiera pasar algo, les sucediera algún asunto que les quitara la vida o que se metieran en problemas o situaciones complicadas. Y ciertamente eso le sucedió. En otra porción de la escritura, en Proverbios 10:24, dice, lo que teme, eso le vendrá, mas al justo le será dado lo que desea. Hay una diferencia entre el deseo y el temor. Y es que en el ámbito bíblico y entre los judíos se entiende que el miedo es un imán. Un imán que atrae, que trae toda clase de cosas a las que tú le temes. Si le temes al cáncer, si le temes a las enfermedades, si le temes al robo, al engaño, a la mentira, y eso está continuamente en tu corazón y en tu mente, ciertamente eso te va a acontecer porque el miedo es un imán. Alguien contaba la historia chistosa de que una persona le tenía miedo a las cucarachas y que parecía increíble, pero podía estar el salón muy, muy grande, pudiera haber otras personas allí, pero el pavor que esta persona sentía con respecto a las cucarachas hacía que la cucaracha volara y se le cayera en el cabello, le cayera encima, cosa que no sucedía con todas las demás personas, y que esto le pasó en varias ocasiones, que las cucarachas vinieron hacia la persona que le tenía pavor a esas cucarachas. Bueno, yo tengo que decirles algo. Yo creo que todo ser humano le tiene miedo, bueno, en su mayoría, no voy a exagerar. Vamos a decir que un gran sector de la población mundial le tiene miedo a las cucarachas. Bueno, otro sector se las come, ¿verdad? Pero hay un sector de la población que le tiene miedo a las cucarachas.
Y entonces las cucarachas son un insecto y nosotros somos como 1000 veces más grandes o 2000 veces o 1 millón de veces más grandes que una cucaracha, por amor al cielo, ¿verdad? Y es entonces cuando tú tienes que comenzar a enfrentar tus miedos y a decir, hey, párate, detente. ¿Son racionales nuestros miedos? ¿En verdad hay razón para que yo le tema a una cucaracha? Una cucaracha no es una cascabel. No te va a picar, no te va a morder, no te va a dañar. No sé por qué. Y quizás es el hecho de que cuando eres chiquito y hay alguien en el ambiente o en el área que grita con un insecto, pues a ti también es una cosa que aprendes en el camino y que luego, como lo aprendiste tan chiquito, luego no se va de ti. Cuando yo era niña, le tenía amor-odio, no, le tenía odio, miedo a las abejas, no amor. Ahora les tengo amor, ahora porque las entiendo, porque las veo, veo tantos videos acerca de abejas, cómo las recogen, etcétera, me atrae, es algo que me impresiona, pero de niña no me gustaba, porque cada vez que una abeja me picaba, me ponía el pie muy hinchado, a veces no podía ponerme zapato durante 3 semanas, tenían que correr conmigo para el hospital y yo no entendía por qué las abejas me picaban, ¿verdad? Y cuando uno tiene mayor conciencia o mayor entendimiento de las cosas, deja de temer y aprende a lidiar con esa situación. Y yo creo que nosotros como creyentes en Jesús tenemos que aprender, número uno, que el miedo atrae aquello que nosotros no queremos que nos acontezca. Por lo tanto, nosotros no debemos practicar miedo. Yo recuerdo una persona en mi vida que hablaba públicamente, todavía lo habla el día de hoy, que es cobarde y que ella tiene la valentía de decir que es cobarde, como si eso fuera algo muy, muy valioso por decir. Y la verdad es que una confesión de esa naturaleza va a traer hacia ti todo aquello que tú temes, todo aquello a lo que tú le huyes. Y es importante que nosotros aprendamos a preguntarnos si los miedos que nosotros tenemos, los temores que nosotros tenemos, son racionales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer. Número dos, la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tres elementos que combaten el temor. El poder que viene de Dios, la autoridad que viene del Señor, el amor que combate el temor, lo contrario al temor es el amor, ¿verdad? Cuando nosotros amamos, cuando nosotros tenemos una actitud positiva hacia las situaciones de la vida y aprendemos a mirar desde el amor y no desde el temor, la historia cambia y el dominio propio. El dominio propio porque sujeta tus emociones para que estas no, la loca de nuestras emociones, se desaten y hagan lo que les dé la gana, que es lo que siempre sucede. Bueno, número uno, nosotros tenemos que mirar el temor desde nuestra racionalidad. Segundo, tenemos que enfrentarlo. Yo aprendí a enfrentar el temor. Número uno, me enfrenté a las cucarachas en una guerra valiente. Y aprendí que las cucarachas no me pueden vencer a mí, ¿no? Y pues sucedía que todo el mundo salía corriendo y quién se quedaba para matarlas o para exterminarlas o para sacarlas. Pues yo, porque era la más grande en la casa, ¿verdad? O cuando papá está, pues papá. Pero la realidad es que ese tener que yo enfrentarlo porque no había quien lo enfrentara fue lo que me hizo a mí capaz de decir, ¿sabes qué? Esto es un insecto y esto no me va a matar, no me va a destruir, no te enfrento. Y eso cambió mi perspectiva de la vida y no le he vuelto a tener miedo jamás. Luego, una cosa que hice en lo particular el año pasado, porque uno lidia con diferentes miedos a lo largo de la vida, vence uno y llegan otros, vence uno y llegan otros, otros de diferentes caracteres. Hay gente que tiene miedo a comer, miedo a enfermarse, como les decía, miedo a salir y tener un accidente, miedo a guiar, miedo a trabajar, miedo a viajar en aviones. Hay gente que no se monta en los aviones. Yo recuerdo una vez
que nosotros fuimos en un viaje misionero de Puerto Rico a Costa Rica, íbamos 100 personas, 100 misioneros en ese vuelo. Y había un muchacho que estuvo las 5 horas que creo que duró el vuelo, ría y ríe y ríe y risa y risa y risa y no podía parar de reírse. No podía detener la risa por el pavor que le causaba el estar en el vuelo. Le tenía un pánico terrible y hay tanta gente que le tiene miedo, miedo a las turbulencias y pues la realidad es que para que un avión se caiga se necesita. Ciertamente puede caerse alguna vez y nos vamos con el Señor y nosotros no tendríamos por qué tenerle miedo a la muerte después que usted tenga asegurado, ¿verdad? El camino en el Señor, todo lo demás, que se venga como el Señor lo determine. Y es algo que nosotros necesitamos aprender a entender, porque yo no entiendo el miedo irracional a la muerte. Y cuidado, y está lloviendo, y te puede pasar algo, y mira que no te asalten, y que yo recuerdo a alguien en mi vida que cuidado si le pones un ganchito a la bebé que se lo traga, cuidado si le das comida que se ahoga, que no se come ese dulce que vaya y se muera, etcétera. Y entonces son miedos irracionales. Bueno, el año pasado yo decidí que mi psicología con respecto al miedo tenía que cambiar, que yo tenía que largar ese miedo que había cultivado dentro de mí por tanto tiempo en diferentes cosas. Soy muy valiente para una, demasiado creo valiente para unas cosas y temeroso, medrosa para otras. Bueno, entonces fui con mis hijas a un parque y me monté en un zip line. Y el zip line queda muy, muy alto sobre el piso, ¿verdad? Y cuando me puse toda la seguridad y todo y llegué al frente y decidí que me tocaba tirarme, la persona que estaba delante mío que se iba a tirar era una niña como de 15 años y luego que se paró allí, lo pensó 2 veces, se fue. Y esa actitud de ella a mí no me apoyó, a mí no me ayudó. Me puso mal porque ella se quitó. Ya se habían lanzado 2 personas antes que yo y yo me sentí en valentía. Pero tan pronto la niña dio para atrás y se bajó y no quiso seguir, mi mente y mi corazón me dijeron, tú también puedes hacer lo mismo, no te tires. Y entonces cuando llegó el turno de yo lanzarme, mi mente y mis piernas no coordinaban. No había manera de que yo las pudiera hacer coordinar. Y finalmente le pedí a la guía que me diera un momento. Mi hija Grace me pasó por el lado, se paró, se tiró y no lo pensó 2 veces. Y después otra discípula que andaba con nosotros también se paró y se tiró. Y yo decía, ¿cómo yo voy a darle este espectáculo a mis hijas que me están mirando de que yo no soy valiente? Y le dije a la guía, ahora estoy lista para lanzarme. Y me paré ahí y no podía, literalmente no había manera de hacer funcionar a mi cuerpo. Y yo hubiera querido que ella me empujara, pero no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque después eso puede convertirse en demandas y toda clase de cosas. Y entonces cerré mis ojos y comencé a declarar el Salmo 121 y a decirle al Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Todo lo que me sabía de mi vida espiritual lo utilicé en ese momento. Cerré los ojos, me di un empujón para adelante y me dejé ir. Me largué en ese zipline. Y entonces el miedo comenzó a brotar por todo mi cuerpo, la sensación esta de que me podía caer en algún momento, que qué tontería estaba haciendo a mis 50 años, etcétera. Sin embargo, a la misma vez decía, yo suelto este miedo. Hoy mi psicología con respecto al miedo se va. Todo lo que siente mi mente, mi corazón, mi cuerpo, yo lo largo hoy, todo lo que heredé. Cuando yo llegué al otro lado, yo llegué en victoria. Siento que de momento mis piernas no querían funcionar, pero lo que yo no sabía era que ese era el primer paso de 2 pasos más, porque el zip line era de 3 líneas. Y entonces
Cuando me tocó la segunda vuelta, todavía me faltaba la fuerza en las piernas, pero finalmente volví, cerré los ojos, volví, repetí en la misma acción, hablé la palabra del Dios eterno que me da fuerza y allá se lanzó Leslie y llegó al otro lado. Y un zipline era más alto que el otro. Cada vez tenías que subir un piso más para poderte tirar. El segundo pasó por encima de cocodrilos y todo ese tipo de cosas. Entiende que la cosa no era como que el mejor de los escenarios. Pero cuando yo terminé aquella experiencia, días después, que todavía mi cuerpo sentía en todo su esplendor el momento aquel, y hasta mientras dormía de momento sentía, no sé, que mi cuerpo temblaba por momentos. Fue una experiencia extraordinaria. Eso cambió mi vida con respecto al miedo. Yo creo que mi psicología, porque yo entiendo la vida espiritual, la oración. Yo le perdí el miedo a Satanás, que hay tanta gente que le tiene miedo al diablo y que le dice a Satanás: bueno, señor diablo, hagamos un pacto, usted allá y yo acá. Usted vive feliz y yo vivo feliz mi propia vida, y ninguno se cruza con el otro, cosa que es una mentira, porque Satanás busca tu alma, busca tu vida, porque tú tienes un aspecto de Dios que a Satanás le interesa y que a lo mejor tú mismo no lo puedes entender. ¿Por qué está tan empeñado con el hombre? Pero nosotros somos imagen y semejanza de Dios y Él busca ser igual a Dios. Entonces, siempre te va a buscar y te va a molestar. Por lo tanto, tienes que aprender a estar firme contra las acechanzas del diablo mentiroso y aprender a reprenderlo y a enfrentarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y Él huirá de vosotros, dice la palabra. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que lo atrae ciertamente es esa señal que nosotros emitimos de miedo. Es interesante porque cuando Moisés le pasa el liderazgo a Josué y Josué se encuentra con Dios en el capítulo 1 del libro de Josué, por 7 veces el Señor le dice: no temas ni desmayes. Y le dice el Señor: yo estaré contigo. Pero no temas, van a venir momentos de miedo, van a venir momentos donde a lo mejor vas a sentirse que desfallece, que el alma desfallece, que hay momentos donde no sabes qué es lo próximo o qué es lo que va a suceder. No temas. Yo estoy contigo hasta el final de tus días. Y le dice más, que este libro esté en tu boca, en tu meditación de día y de noche, constantemente, porque es el que te va a dar fuerza, porque es el que te va a habilitar, porque es el que te va a sostener en la hora de la prueba y te va a ayudar a pasar al otro lado. Y esto es tremendo. Nosotros tenemos que comprender que el miedo es una herramienta que el enemigo utiliza para tratar de dañarnos, lastimarnos, para tratar de que nosotros nos desenfoquemos de la vida de Dios. Pero Dios nos da valentía, Dios nos da poder, Dios nos da autoridad para que nosotros pasemos al otro lado. Y de ese poder y de esa valentía y de esa autoridad es que nos tenemos que revestir para que nosotros podamos hacerle frente al enemigo, frente al miedo. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? Se va a ir achicopalando, se va a ir achicopalando, achicopalando, se va a ir haciendo pequeñito, pequeñito hasta que se desaparezca y nunca más vas a tener temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios en ti, que es el perfecto amor, va a echar fuera todo temor que nosotros podamos tener o sentir en medio de nuestra vida. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda dejarme algún mensaje para que yo pueda saber que esto está siendo de bendición para ti. Hasta la próxima. Shalom.